Un programa de fortificación de harinas no está completo sin un componente muy esencial, la supervisión. Si bien iniciar un programa de fortificación de harinas es un gran logro, sin un compromiso de supervisión es imposible que los líderes del país estén informados sobre el éxito de la implementación del programa. Cuando la alianza multisectorial se reúne para debatir el establecimiento de un programa de fortificación, debe preparar un plan de supervisión como parte del proceso de desarrollo del programa. Un programa de fortificación de harinas no está completo sin un componente muy esencial, la supervisión. Si bien iniciar un programa de fortificación de harinas es un gran logro, sin un compromiso de supervisión es imposible que los líderes de un país estén informados sobre el éxito de la implementación del programa. Cuando la alianza multisectorial se reúne para debatir el establecimiento de un programa de fortificación, debe preparar un plan de supervisión como parte de desarrollo del programa. Por lo tanto, para este módulo abarcaremos los siguientes temas: la importancia de elaborar un plan de supervisión para el programa de fortificación de harinas en su país, los componentes mínimos que debe tener el plan de supervisión. Permítame compartir con ustedes una experiencia de las Islas Salomón, situadas en el Pacífico Sur. Primero, algunos antecedentes. Las Islas Salomón tienen legislación que obliga a fortificar la harina de trigo y la sal, y están estudiando la posibilidad de hacer lo mismo con el arroz. La mayor parte de la harina de trigo la produce una sola empresa molinera. La mayor parte del arroz y la sal se importan al país. La División de Salud Medioambiental del Ministerio de Salud y Servicios Médicos, MHMS, es responsable de supervisar la seguridad del suministro de alimentos. Antes hemos visto una fotografía de la alianza multisectorial que supervisa el programa de fortificación. La alianza se denomina Comité Nacional de Fortificación de Alimentos. El Comité Nacional de Fortificación de Alimentos redactó y aprobó un plan de supervisión de 2 páginas. Aquí se copia de parte del documento. También pueden consultarlo en la sección de recursos de este módulo. El plan establece que habrá 3 componentes para la supervisión de la fortificación de las Islas Salomón: supervisión interna por parte del molino de trigo, supervisión externa del molino de trigo por parte de la División de Salud Medioambiental del Ministerio de Salud y Servicios Médicos, y supervisión del arroz y la sal importados por unas pocas entidades, la División de Salud Medioambiental del Ministerio de Sanidad, Aduanas y Cuarentena. Un principio rector importante de este trabajo es que los protocolos de supervisión de la fortificación se integrarán en los protocolos de supervisión de la seguridad alimentaria existentes en el país. El plan de supervisión de cada país será único. Sin embargo, para empezar, aquí tenemos algunos componentes probables de un plan de supervisión. Una recapitulación de las metas y los objetivos de programa de fortificación del país y cómo la supervisión ayuda a alcanzarlos. Si bien esto no es técnico, sirve para motivar a quienes trabajan en la supervisión de la fortificación. Identificación de algunos indicadores clave para determinar rápidamente si el programa está bien encaminado. Las actividades de supervisión que se llevarán a cabo antes de iniciar la fortificación de harinas y una vez que el programa esté más maduro de forma continuada. Y por último, consideraciones sobre cómo y con qué frecuencia se difundirán los resultados de la supervisión. Analizaremos cada uno de estos aspectos por separado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se especifican las metas y los objetivos de un programa de fortificación. Este documento procede de la Organización de Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelanda. El objetivo de fortificación obligatoria con ácido fólico en Australia es proporcionar una protección adicional contra los defectos del tubo neural. Y los objetivos específicos son reducir la cantidad de embarazos afectados por defectos del tubo neural hasta un 14% cada año en Australia. ¿Cómo saber si el programa de fortificación progresa satisfactoriamente? El uso de indicadores puede ser de ayuda. ¿Qué son exactamente los indicadores? Son factores específicos que pueden evaluarse o medirse para describir las características de un programa de fortificación y para permitir a los administradores del programa medir el progreso hacia el logro de los objetivos del programa.
Aquí tenemos algunos indicadores de muestra para los diferentes tipos de supervisión que llevarán a cabo en su programa de fortificación. Para obtener una indicación de cuán eficaz es la supervisión de las importaciones, por ejemplo, puede determinar el porcentaje de lotes de harina importados que contenían un certificado de conformidad en el año calendario anterior. Si esa cifra es significativamente inferior al 100%, habrá que reforzar las actividades de supervisión de las importaciones. La OMS, junto con los CDC, elaboró un catálogo electrónico de indicadores para programas de micronutrientes. Pueden encontrarlos en el sitio web de la OMS indicado en la diapositiva. Si hacen clic en la pestaña Lista de indicadores, verán unas 20 opciones para la fortificación de harinas que están disponibles. La alianza multisectorial de su país deberá seleccionar un número limitado de indicadores para adaptarlos y utilizarlos. Intentar hacer un seguimiento de los 20 no es realista y dará lugar a una mala calidad de los datos. Es necesario llevar a cabo muchas actividades de supervisión antes de que comience la fortificación y posteriormente de forma continua a lo largo de la vida del programa. Esta diapositiva presenta algunas de ellas. Por ejemplo, antes de que comience la fortificación deben formar a los molineros y a los inspectores de gobierno sobre cómo supervisar la fortificación de harinas. Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de actividades de supervisión por parte de los inspectores gubernamentales, deben integrar todas las actividades de supervisión de la fortificación en la lista de control de seguridad alimentaria que todos los inspectores siguen durante una visita al molino. También es útil determinar las funciones y responsabilidades de todas las partes implicadas en la supervisión. En la experiencia de las Islas Salomón, por ejemplo, la División de Salud Medioambiental, Aduanas y Cuarentena supervisarán cada una algún aspecto de los alimentos fortificados importados al país. Dado que intervendrán 3 entidades, es importante definir claramente las funciones de cada una para evitar la duplicación de esfuerzos, por un lado, o la falta de cumplimiento, por otro. Ejemplos de actividades de supervisión que deben llevarse a cabo de forma continuada incluyen la realización de cursos de actualización sobre supervisión. Otra actividad clave es que la alianza multisectorial se reúna periódicamente para recopilar y revisar la información recabada, así como también para utilizar esta información en la toma de decisiones que mejoren continuamente el programa. Para cada actividad del plan de supervisión, la alianza multisectorial debe analizar las funciones y responsabilidades, cómo se complementará la actividad, la frecuencia de la actividad y los recursos necesarios. Si la actividad debe completarse antes de que pueda comenzar la fortificación, también debe discutirse los pasos siguientes. Si la actividad va a ser continua, los miembros de la alianza también deben considerar dónde se enviarán los datos recopilados. Vemos un ejemplo previo a la fortificación. La actividad consiste en integrar las actividades de supervisión en los protocolos de seguridad alimentaria. La Autoridad de Control Alimentario y la Agencia de Aduanas del país se encargarán de esta actividad. El personal encargado de esta tarea se reunirá en sus respectivas agencias y llevará a cabo reuniones bilaterales cuando sea necesario. Durante cada reunión de alianza multisectorial, que se celebra aproximadamente cada 3 meses, se proporcionará información actualizada sobre el progreso de la actividad. Los procedimientos de supervisión reglamentaria deberán estar plenamente integrados en los protocolos de seguridad alimentaria existentes al cabo de 6 meses. Es probable que luego se requiera la aprobación de los representantes de la Autoridad de Control Alimentario y de la Agencia de Aduanas para adoptar las modificaciones de los protocolos de seguridad alimentaria. Este segundo ejemplo abarca una actividad en curso: realizar auditorías en cada molino que participa en el programa de fortificación de harinas. Los inspectores de la Autoridad de Control Alimentario se encargarán de las auditorías, que se guían por una lista de control de auditorías de fortificación. La auditoría se realiza en cada molino cada 3 meses. Los datos recopilados se comparten con el Centro de Recolección Central para el programa de fortificación, la Autoridad de Control Alimentario y los respectivos molinos. Una nota rápida sobre el Centro de Recolección Central para el programa de fortificación. La entidad seleccionada para albergar el centro como un ministerio debe conservar copias de todos los registros, informes críticos y albergar una base de datos en la que se cotejen todos los datos de supervisión. A continuación, los empleados designados deberán de analizar esta información conforme a un calendario predeterminado y regular.
En el último elemento de un plan de supervisión es la difusión de los resultados de los datos. A modo de ejemplo, el Instituto de Salud Pública de Chile publica anualmente en su sitio web los resultados de la supervisión externa y de las importaciones de la fortificación de harina de trigo. Las muestras de harina se someten a pruebas cuantitativas de 4 nutrientes: tiamina, riboflavina, ácido fólico y hierro. En aras de no ocupar tanto espacio, solo se muestran 2 nutrientes. En el informe se indica el número y el porcentaje de muestras que cumplen las normas. En la sección de recursos de este módulo encontrarán una copia de este informe en español. Con esto concluye el módulo sobre la planificación de la supervisión. Recuerden los elementos principales de un plan de supervisión: metas y objetivos, indicadores clave, actividades de supervisión y difusión de los resultados. En el próximo módulo trataremos 3 temas clave relacionados con la supervisión: normas de fortificación, premezcla de vitaminas y minerales y laboratorios.